Si tú eres la manzana. Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Hoy de nuevo en una nueva clase, ¿sí? Loco, ¿qué te pasa? Mirá, no, loco, no mira a laburar nada. ¿A vos qué pasa? No, ya es hora de ir No, a mirá trabajar. el día que hace, está hermoso, loco, déjame tranquilo, dale. No ¿Cómo se que olvide. no, Dejá. no me tientes. Chicos, Pero tenemos que ir a trabajar. loco, venite conmigo a jugar al fútbol, Bueno, ya, aguanta. Ya veremos quién tiene razón. Sí, haz lo que quieras. ¿Vamos a nuestra nueva clase? Dale, vamos. Perdón. Bien o mal, voy a ignorar mi conciencia. Muy bien chicos, ya estamos entonces en nuestra clase después de ese breve altercado que tuvimos ahí al principio. Pero bueno, arrancamos con el tema de hoy. El problema del mal. Ya lo habíamos dejado un poco planteado también la semana que viene, ¿no es cierto? Y nos hacíamos la pregunta después de ver los relatos de la creación, donde habíamos visto que nos enseñaban muchas cosas, pero algunas de las más importantes, nada más como para repaso. No existe otro Dios fuera de Dios. Dios ha creado todo lo que existe, no hay otro Dios, y todo lo que existe, todo ha sido creado por Dios. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? El varón y la mujer a su imagen y semejanza. Dios todo lo que ha creado, lo ha creado bueno, ¿sí? Y nos ha advertido a los hombres que tenemos límites. No somos dioses, somos criaturas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Y el problema es el siguiente. Si Dios no ha creado el mal, no ha creado el pecado, entonces ese pecado, ese mal, no es parte inherente de la naturaleza. Cuando yo digo inherente significa no es una parte interna, física, que sí o sí tiene que existir. Como por ejemplo, no sé, el aire. El aire, para que haya vida en la tierra, tiene que existir. Es parte de la naturaleza. Pero el pecado no es parte de la naturaleza. Porque si fuera parte de la naturaleza, habría sido creado por Dios. Porque dijimos, todo ha sido creado por Dios. Y entonces, ¿en qué quedamos? Si todo lo que Dios hizo bueno, ¿cómo va a crear el pecado? Sería un Dios medio raro, ¿no? Bien, en ese Dios yo no creo. Bien, entonces, no podemos decir que el pecado es parte de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, dice Dios cuando termina de crearla, que era muy bueno lo que acababa de hacer. Por lo tanto, entonces, vamos a hacernos de nuevo esta pregunta. ¿Por qué existe el mal, el pecado en el mundo? Y a esa pregunta vamos a intentar dar respuesta en este día. Y te voy a pedir, primero que nada, que tengas a mano tu Biblia y la abras en el capítulo 3 del Génesis. Allí vamos a ir nosotros. No lo vamos a leer textualmente como hicimos las dos clases anteriores, pero sí te voy a ir marcando algunas cosas. Por eso quiero que lo tengas enfrente mientras vas viendo este video. ¿Estamos? Muy bien, seguimos. Vamos a empezar diciendo un poquito algo sobre la palabra pecado. Viene del hebreo, kata, ¿sí? Que significa errarle al blanco. O sea, cuando uno se pone un objetivo y le erra a ese objetivo, ¿sí? Esa es la primera definición o significado de la palabra pecado desde el idioma hebreo, que es donde está escrito el Génesis principalmente. Pero en el griego hay otra palabra con la que traducimos kata, que es amartía. Amartía significa un poder, una fuerza, algo que te subyuga, que te esclaviza, ¿no? También significa una ruptura y significa también un error, pero un error trágico, fatal. ¿Entienden? Entonces, mirando estas dos definiciones y significados de la palabra pecado, comprendemos que el pecado es algo muy grave, ¿sí? Es la persona que ha errado a lo que debía hacer. Eso es esencialmente el pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el pecado en nosotros? Hace que el ser humano, que está creado para amar, porque fue creado por amor por Dios y ha sido creado para amar a Dios y al prójimo, falle en esa intención de amar, ¿sí? Entonces fracasamos en la manera de amar, ¿sí? Somos incapaces además de juzgar si estamos fallando o no, porque como el hombre es el que quiere juzgar qué está bien y qué está mal sin tener en cuenta a Dios, fallamos porque estamos heridos por ese pecado, ¿sí?
y produce en nosotros una especie de un impulso egoísta que influye en todo nuestro comportamiento y por eso hace que también nuestras relaciones sean raras, se rompan, discutamos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver entonces que esas cosas, esas consecuencias no solo son contra Dios, porque el pecado no es contra Dios, sino también contra el otro. Yo puedo pecar contra mis prójimos, puedo pecar contra mis padres, puedo pecar contra mis hermanos, contra mis amigos, ¿sí? Porque el pecado produce lo que produce una gota de agua en un estanque que está quieto. Produce un movimiento que se va expandiendo, ¿sí? Bien, vamos a ver de dónde surge el pecado, porque si bien reconocemos que existe, todavía no hemos dicho de dónde sale. ¿Qué nos dice la Escritura? Vamos a ver. Entonces estamos en Génesis capítulo 3, donde intenta explicar a través de un relato mítico verdades profundas. Intenta dar respuesta a esto, al origen del mal en el mundo. Y comienza el relato muy mítico con una serie de personajes. El primer personaje es una serpiente, ¿sí? Que es el tentador. Esta serpiente, este tentador aparece figurado como si fuera una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Imagínense un pueblo, el pueblo judío que vivía rodeado de desierto. Uno de sus enemigos principales en el desierto eran las serpientes, ¿sí? Y en aquella época no había suero antiofídico para curarte si te picaba una serpiente, ¿sí? Entonces un enemigo en donde era fácilmente pensar que era la encarnación del mal, era la serpiente. Entonces el escritor pone al malvado, al tentador, a este ángel caído, como decimos también, lo pone en una serpiente. Una palabrita respecto de ¿y de dónde aparece este? ¿De dónde aparece el diablo, el tentador? ¿Cómo Dios creó a un ángel malo? No, nos dicen los teólogos y también lo dice la Escritura, de que el demonio había sido creado como un ángel de luz. Los demonios, porque hay muchos, fueron creados como ángeles de luz, pero también tuvieron ellos que tomar una decisión libre. Son seres espirituales, puramente espíritu y personales. ¿Sí? No son entes imaginarios, son seres personales que existen. Y ese ser personal tiene, como nosotros, libertad y voluntad. Y en un momento habrán tenido que decidir si aceptaban o no este plan de Dios, de ser criatura, de la ley que le ofrecía, del cielo que le ofrecía. No aceptaron. Y su decisión es eterna, no tiene vuelta atrás. Entonces por eso decimos ángel caído, porque no está más en el cielo. Sí, ha sido expulsado del cielo porque él ha querido rechazar a Dios, ¿sí? Entonces, este ángel caído, este demonio, a la criatura que más odia es al ser humano. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él no. El hombre y la mujer sí. Entonces ahora esa misma caída de él la quiere llevar a enchastrar la creación humana, la creación del hombre por parte de Dios. Y entonces aparece aquí en el jardín del Edén, donde todo era tranquilidad, paz, armonía, aparece esta serpiente como el tentador. Aparece la figura de un fruto. Habíamos visto que en los relatos anteriores aparecía el árbol de la vida, que no se volvía a nombrar, como que no tiene otro protagonismo, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le había dicho, cuidado, no coman del fruto de ese árbol porque ciertamente morirán. Decíamos nosotros, los límites de la naturaleza humana. No intenten ustedes decir que está bien o que está mal, sería una cosa así, ¿sí? Y aparece entonces este árbol del conocimiento que adquiere un protagonismo justamente en este relato, ¿sí? Con un fruto. Siempre se le ha dibujado una manzana, no sé por qué, porque la manzana se ve linda, rica, apetitosa, que es lo que va a decir después respecto a este fruto. La Biblia solamente dice un fruto, no dice más. Tomó un fruto, dice. Bien, y aparece el ser humano, ¿sí? Aparece la mujer y aparece el hombre, Eva y Adán, porque aparecen ambos. No pensemos que solamente está Eva. Entonces continúa el relato y empieza un diálogo. Aparece esta serpiente, la ve a Eva y le dice, el diálogo lo empieza el tentador, no lo empieza Eva, lo empieza la serpiente. Y le dice una verdad a medias, que ni es verdad, pero tampoco es mentira. O sea, una cosa engañosa, ¿sí? Típica del diablo. Le empieza diciendo,
Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Ahí está la mentira. Porque Dios no había dicho de ningún árbol. Pero ¿para qué dice esta mentira, verdad disfrazada, mentira disfrazada? Para que Eva pique y continúe y entre en diálogo con el tentador, que es mucho más inteligente. Y entonces ella dice, no, sí, podemos comer de los frutos de todos los árboles, pero del que está en el medio, Dios nos ha dicho, no coman ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte, morirán. Y entonces la serpiente, que ha escuchado ahora a esta Eva que ha entrado en diálogo, la serpiente ahora miente directamente y le dice, no morirán. ¿Sí? Dios continúa. O sea, primero niega lo que Dios les ha dicho. O sea, está diciéndole a Eva, Dios te mintió, ¿sí? No morirán. Y entonces encima va haciéndole creer a Eva que Dios en realidad es malo. Porque le dice, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y ahí Eva se siente tentada, ¿sí? Serán como dioses, la gran tentación del hombre, ponerse en el lugar de Dios, ser conocedores de todo, darle respuesta a todo, creer que puede hacer con todo lo que quiera, porque Él es el dueño, amo de su vida y es lo que es Él, porque Él se ha creado a sí mismo, ¿sí? Esa es la gran tentación. La gran tentación que le da la serpiente a Eva es que vas a ser como Dios, vas a ser una diosa, diríamos, en estas épocas. Y dicen que la pobre Eva miró el árbol, se dejó entrar por los sentidos, dice. Miró el árbol, era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir conocimiento. ¿Sí? O sea, era rico, era bonito y además me iba a hacer sentir como que yo sé todo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo la pobre? Comió. Pero en el mismo versículo dice que no solamente come ella, sino que también le da de comer a su marido, que estaba con ella, calladito, sin decir nada, Adán. Fíjense, la serpiente habla con Eva, Eva habla, hace todo, y Adán estaba ahí al lado, no decía nada. ¿Sí? Bueno, él también comió y dice, ambos caen en la tentación, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta, descubrieron que estaban desnudos. ¿Se acuerdan que al final del segundo relato de la creación decía, estaban desnudos pero no sentían vergüenza? En este momento comenzaron a sentir vergüenza. Vergüenza de sí mismo, vergüenza de lo que eran, vergüenza de sus cuerpos, vergüenza de su dignidad, ¿sí? Y entonces ahí aparece el pecado. Y entonces ellos se hacen unos taparrabos, se esconden y aparece Dios, que se paseaba por el jardín, dice, a la hora de la tarde en que sopla la brisa. Fíjense cómo eso que yo les había dicho, un Dios antropomorfizado, es decir, un Dios que camina como un hombre. Y va a buscar a su amigo Adán, a su hija Eva, los va a buscar a hablar con ella y ellos no están escondidos. Entonces Dios los llama. ¿Dónde estás? Lo llama a Adán. ¿Dónde estás? Oí tus pasos, dice Adán, y me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del bien y del mal?, le dice Dios. Y ahí empieza el reproche, ¿sí? Un reproche. Y Adán dice, no, fue la mujer. La mujer es la que me tentó. Eva, dice, ¿cómo has hecho semejante cosa? Y la mujer el reproche a la serpiente. No, la serpiente me sedujo y comí. ¿Sí? Fíjense cómo el pecado ahora ya rompió la relación armoniosa que había entre ellos. ¿Sí? Entonces vienen las palabras de Dios donde les dice cuáles son las consecuencias. Y empieza por el tentador, el castigo al tentador. A la serpiente le dice, te arrastrarás entre todos los animales domésticos, serás maldito. Entre todos los animales del campo te arrastrarás, comerás polvo todos los días de tu vida. ¿Sí?
en base a lo que la experiencia que tenía el pueblo de ver a la serpiente arrastrándose, bueno, ponen eso como castigo de la serpiente, ¿sí? Pero da Dios un misterioso anuncio ahí en ese momento a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ya vamos a ver enseguida qué significa. Bien, entonces, a esto llamamos el pecado original, es decir, el pecado de los primeros padres que desobedecieron lo que Dios les había pedido. Y el castigo vendrá expresado en la palabra con aquellas cosas que la humanidad, que vivían en el desierto, como yo les digo, y eran pobres, y les costaba muchísimo trabajar la tierra para que la tierra les diera fruto, y las mujeres, pobrecitas, cuando estaban embarazadas y venía el invierno y los dolores del parto y demás, bueno, todas esas cosas que el hombre y la mujer las ve como cargas cotidianas, pues se ponen por escrito como si fueran el castigo que Dios les ha dado, ¿sí? Y finalmente son expulsados del paraíso, es decir, ya no pueden vivir en esa armonía que vivían con la naturaleza, entre ellos y con Dios, que se paseaba y charlaba con ellos como un amigo. Se rompe todo eso por culpa del pecado. Es decir, fallaron, como decíamos al principio, en Catá, ¿sí? O amartía. Fallaron y de una manera fatal, trágica. Perdieron todas las cosas bonitas que Dios les había dado. Y vuelve a aparecer una mención al árbol de la vida y dice que Dios pone a un ángel como custodia del árbol de la vida. Vamos a ver enseguida qué significa este árbol de la vida. Pero ahora vamos a repasar, y esto me interesa que también lo copien en la carpeta, las verdades. Primero, el demonio no es un ser simpático para disfrazarme en carnaval y andar con los cachitos, ¿no es cierto? Y hacerme una remera que diga el diablo, que toda esa estupidez. No, porque el demonio es el que más nos odia, y el demonio lo que quiere es nuestra muerte, no morirnos e irnos a la tumba, nuestra muerte eterna, o sea, que nos vayamos al infierno como él, que seamos tan perdedores y hayamos errado tanto en el blanco como erró él, ¿sí? Entonces los demonios son malvados e inteligentes. Cuidado, no tenemos que jugar con ese tema, ¿sí? Porque siempre, como Eva, va a entrar en diálogo con nosotros y nos va a ganar, porque es inteligente. Entonces lo primero, rechazarlo. Segundo, la tentación debe ser rechazada de plano, de entrada. Porque yo por ahí les pregunto, si estuviéramos en clase hoy día les hubiera preguntado, ¿la tentación es pecado? No, la tentación en sí misma no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Si yo te digo, mirá, recibí esta platita, y dame la prueba, dame las respuestas, eso es una tentación. Si vos recibís la platita y me das la respuesta, ahí está el pecado, ¿sí? Y obviamente que el que tienta también está pecando, ¿sí? Entonces, no dialogar con la tentación. Cuando la tentación viene, ¡pum! ¿Sí? Otra, el pecado a la vez nos transforma en tentadores. Fíjense, lo van a ver en las películas. Siempre el malo, el corrupto, el que ya está corrompido por el pecado, trata de corromper a otros, ¿sí? Corrompe a su familia, corrompe a sus amigos, llama a gente, les hace todo el verso de la tentación. La tentación en nosotros es igual, tiene el mismo formato que la tentación a Eva. Empieza el diálogo y después, cuando ya te tiene agarrado, ya te hace pecar a vos también. Entonces cuidado, el pecado siempre tiene consecuencias alrededor. No es que el flaco se drogó encerrado en su pieza y listo, no jode a nadie. No, sí hace daño, porque se hace daño a él, hace daño a su familia, hay gente que lo quiere que sufre, hay amigos que sufren, rompe amistades, y después tiene que terminar el Estado, los hospitales que yo, tratando de curarlo. Entonces hay cualquier cantidad de consecuencias, aunque el pecado me parezca personal y escondido, ¿sí? Ojo con eso. Otra, el pecado nos hace perder la santidad. Obviamente, yo rompo la relación con Dios y con el otro, y se rompe la amistad. Eso, la amistad con Dios, ahí está la gracia, la santidad que Dios nos da, ¿sí? Si yo estoy en amistad con Dios, Dios puede obrar en mí y hacerme cada vez más santo. Si no, no. Y eso se nota en la cara, por eso les he puesto la cara ahí de Mr. Bern, ¿eh? Se nota en la cara, se nota en la mirada, se nota en los ojos, ¿sí? Cuando la persona pierde
la santidad nos mira de frente a los ojos, rompe la amistad con Dios, nos aleja de Dios y de las cosas de Dios. Cuando yo peco, ya no, este domingo no voy a ir a misa, ¿sí? Y al otro domingo, ya está, ya no fui, me tengo que confesar, chao, pasaron 4 años, ¿sí? Pasó un montón de tiempo. Entonces, cuidado. Si yo veo que me he alejado de la oración, que no me gusta leer de vez en cuando la Biblia, que cuando aparece algo de Dios en la televisión me hago el tonto y me voy, cuidado. Debo tener la relación con Dios media, hay que arreglar eso. El pecado también distorsiona nuestras relaciones. Así como se rompe con Dios, nuestras relaciones con los otros y entre el hombre y la mujer. Tantos problemas, femicidios, violencia intrafamiliar, violencia en la calle, esto, lo otro. Todo eso, toda esa distorsión que hay en las relaciones sociales son producto del pecado. El pecado tiene consecuencias, no es gratis, nunca es gratis. Pero me divierto, pero la paso bien, pero mis amigos son repiolas, sí. Trae consecuencias, a la corta, a la larga y a la eterna. Siempre el pecado trae consecuencias. Como dice San Pablo, por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado. Todos tienen pecado. Y eso, bueno, Dios va a ver cómo solucionarlo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo soluciona? A pesar del pecado, Dios no nos deja de buscar, porque de hecho, aunque Adán y Eva habían pecado, dice que Dios salió al encuentro de ellos en el jardín. Y que cuando los expulsa, dice que Dios les hizo una ropa, ¿sí? Les dio una ropa y los manda afuera. O sea que Dios se preocupó también por ellos. Y entonces acá vamos a volver a ese versículo misterioso que decíamos recién, que se llama protoevangelio. El protoevangelio está en el versículo 15 del capítulo 3 y es un anuncio. Evangelio significa buena noticia. ¿Por qué se llama protoevangelio? Proto significa primera o antigua buena noticia. La primera noticia que tenemos de la salvación ya está en el mismo Génesis, apenas ocurre el pecado original. Dice Dios, pondré enemistad entre ti, se lo está diciendo el demonio, entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, es decir, entre tus hijos y los hijos de ella. Él, el hijo de esta mujer, te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. ¿Sí? ¿Quién va a ser en la historia esta profecía tan antigua? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿En qué mujer? Nada más ni nada menos que en la Santísima Virgen María. Y en su linaje, su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, que en el verdadero árbol de la vida, que es la cruz, el árbol de la cruz, la madera de la cruz es el árbol de la vida, en esa madera que parecía la muerte definitiva y que había perdido Jesús, pues allí Jesús triunfa venciendo a la muerte en su propio cuerpo, venciendo al demonio, venciendo al pecado, haciéndose cargo de nuestros pecados y en su resurrección. Es decir, este hijo de esta mujer, de la mujer, la Virgen Santísima, María, nuestra madre, madre de Jesús, este hijo va a ser el que va a vencer definitivamente a la muerte, y San Pablo incluso dirá, es el nuevo Adán. Porque por el primer Adán recibimos el pecado y la muerte, pero por este nuevo Adán hemos recibido la vida eterna. Y entonces llegamos al final dando respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué existe el mal en el mundo si Dios no lo creó? Por la desobediencia, la desconfianza y el orgullo del hombre. ¿Sí? Adán y Eva desobedecieron porque desconfiaron de Dios. Le creyeron a la serpiente de que Dios era malo. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa en nuestra... Vos mirás las series en Netflix, ¿sí? ¿Cuántas veces hablan de Dios como si Dios fuera un tipo psicópata que está allá arriba viendo cómo te va a dar con un hacha, cómo te va a castigar, cómo te va a pegar, cómo te va a meter palo en la rueda para que no seas feliz? Esa es la voz del tentador, ¿sí? Que por envidia de la humanidad y por odio a Dios, intenta que nosotros también terminemos como Él. Esa es entonces la respuesta a por qué existe el mal en el mundo.
¿Cómo seguimos, mis queridos alumnos? Pues ahora van a contestar un breve cuestionario de 10 puntos. La semana pasada habíamos contestado otro de 10 puntos que la mayoría también lo ha contestado. Traten de, si no lo contestaron, avisarme para que yo se los vuelva a habilitar. Si no, no van a tener esos 10 puntos de la semana pasada más estos 10 de ahora, que se van a sumar a los 80 puntos que va a valer el examen de la próxima semana. ¿Cuáles eran los temas? Capítulo 1 y 2 del Génesis, ¿sí? Primer relato, segundo relato de la creación. Este tema que hemos visto hoy no entra directamente, porque ya se los tomo en estos 10 puntos del cuestionario de hoy. ¿Qué temas son? En el aula virtual son el tema 4 y el tema 5. ¿De dónde voy a estudiar? Todo el material que yo les propongo en el aula virtual, los videos, los PDF, los textos, la lectura de la Biblia. Si no me lees el capítulo 1 y 2 del Génesis y lo tenés clarito, y te va a costar responder algunas preguntas. Y el cuadernillo de estudios, que hay un breve resumen en el cuadernillo entre las páginas 19 y 22. Todo lo que es el inicio del Génesis, ¿sí? Que lo que es el Génesis, los géneros literarios, las verdades de los dos relatos, cuál es el formato de los dos relatos, todo lo que hemos estado viendo, ¿sí? 80 puntos. Voy a habilitarles abajo un foro de examen para hacerme preguntas de acá al día del examen la semana que viene, y el día del examen, unos minutos antes, habilito un chat para que ustedes den el presente y me hagan alguna consulta si necesitan. ¿Estamos? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene, ¿sí? Si Dios quiere. Sean bendecidos, tengan un buen fin de semana y síganse cuidando.